Con nuestras clases, en nuestra clase número 8 tocaremos un tema muy importante que tiene que ver con la legislación. Significado de legislación: la legislación es el proceso mediante el cual los órganos del Estado crean las normas jurídicas siendo estas generales, abstractas y obligatorias. Que integran la ley. ¿Qué es la legislación? Es el proceso mediante el cual los órganos del Estado crean las normas jurídicas, siendo estas generales, abstractas y obligatorias, que integran la ley. Bueno, esto lo vamos a dividir en dos. Esta va a ser federal y este otro lado del pintarrón le vamos a escribir estatal. Bueno, vuelvo a repetir el concepto, jóvenes. El significado de legislación es el proceso mediante el cual los órganos del Estado crean las normas jurídicas, siendo estas generales, abstractas y obligatorias, que integran la ley. ¿Por qué estoy repitiendo mucho el concepto de legislación? En término federal, existe un órgano y el órgano es el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión está dividido en dos partes. La Cámara del Senado y la Cámara de Diputados. El máximo órgano que tenemos como país, donde se presentan las iniciativas, se discute, se aprueban
o se modifican, se publican las leyes es en el Congreso de la Unión, pero el Congreso de la Unión está dividido en dos cámaras: la Cámara de Senadores perdón, aquí le voy a Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En estas dos, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados está representada por todos los 31 estados y por la Ciudad de México. Todas ellas están integradas, más bien, por los 31 estados y la Ciudad de México. ¿Cómo está integrada? Bueno, jóvenes, les explico. La Cámara de Senadores está integrada por 128 senadores. Estos 128 senadores se eligen cada 6 años y se eligen mediante fórmula. Mediante fórmula de 2 personas. Y aparte de que se eligen mediante fórmula de 2 personas, existe uno más que se elige de manera proporcional. Ok. La Cámara de Senadores está integrada por 128 senadores. 128 senadores. Esos senadores se eligen de manera democrática cada 6 años mediante una fórmula electiva que la constituyen 2 personas. Y la otra persona que se elige es mediante una ley que es de manera proporcional y se elige mediante una lista que es la segunda fórmula que haya sacado el mayor número de votos, pero es de una lista proporcional. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo más claro que vamos a tener va a ser en las elecciones del 2024. Para el 2024 vamos a tener las elecciones federales para elegir presidente de la República, senador de la República y para diputados. Bueno, entonces para el 2024 vamos a elegir a una fórmula que va al Senado, y el que obtenga el segundo lugar de la lista de mayor número de votos, ese segundo lugar va a obtener un espacio, va a obtener un espacio para que una persona pueda ser senador de la República. Entonces estamos hablando que así es como está conformado el Senado de la República.
Así es como está conformado el Senado, por 128 senadores, se eligen cada 6 años, mediante una fórmula de 2 personas y se elige de manera proporcional. La última persona se elige de manera proporcional que llega a obtener el segundo lugar del mayor número de votos. Regresamos. Cámara de Diputados. ¿Cuántos integran la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados está integrado por 500 diputados todos ellos mediante distritos de población, por entidad de estos distritos de población por entidad se eligen, si no mal recuerdo el cálculo, se eligen 300 diputados y 200 se eligen de manera proporcional. Ok, jóvenes. La Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados. 300 de ellos se eligen mediante distritos de población por entidad. Y 200 diputados se eligen de manera proporcional, obteniendo ya sea segundo, tercer, hasta cuarto lugar de mayor número de votos. Y se eligen cada 3 años. Ejemplo de esto: para el 2021, el 5 o el 6 de junio del 2021 se van a llevar a cabo elecciones federales y elecciones estatales. Todas ellas, ¿qué se van a elegir? Se van a elegir a diputados federales. Y aquí, para nuestro Tabasco, se van a elegir alcaldías municipales y regidores y diputados locales. Regresando al tema de la Cámara de Diputados, dice que son distritos distritos de población por entidad. Bueno, Tabasco está conformado por 5 distritos federales y todos tienen que ver por el número de población. Somos una población alrededor de 2.200.000 o 300.000 habitantes y los 17 municipios se dividen en 5 distritos, pero cada distrito debe de ser o debe de tener el equivalente a un número de población. Entonces, ahí es donde se hace una división. Ejemplo de ellos: resulta ser de que cada distrito debe de tener alrededor de entre 500.000 habitantes hasta 550.000 habitantes. ¿Qué quiere decir? Bueno, si estamos hablando de que Tabasco está dividido en 5 distritos federales, cada distrito debe de tener por lo menos entre 500.000 hasta 600.000 habitantes. Se hace la división y resulta ser que dependiendo el cálculo o dependiendo el número de habitantes que señale la ley electoral, da como resultado que Tabasco tiene 5 distritos y por lo tanto se van a elegir a 5 diputados federales.
pero 5 diputados federales de los 300, no 5 de los 500, no, 5 de los 300, de los que se van a elegir. Y si ustedes se preguntan cuántos se podrán elegir de manera proporcional, Tabasco puede llegar a ser considerado hasta de 2, de 2 a 3 diputados federales de manera proporcional, y todo depende de quien haya obtenido el segundo y tercer lugar con un número mayor de votos. Ellos pueden llegar a obtener 2 o 3 espacios de los 200 e incluso hasta 4, pero se me es muy complejo todavía explicarles a ustedes de qué manera se lleva a cabo esto. ¿Por qué? Porque esto se ve ya en la carrera de Derecho. Pero bueno, esto es un conocimiento que ustedes deben de tener ya al momento que cumplan sus 18 años, que es lo que me van a presumir, que ya tienen su credencial para votar con fotografía y que ya el Estado a ustedes les reconoce la mayoría de edad y les reconoce sus, o más bien les está concediendo ya obligaciones que deben de tener ante el Estado. Pero bueno, de esta manera, jóvenes, es como está conformado el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores, tanto la Cámara de Diputados. Regresamos. Tabasco. Bueno, Tabasco está conformado por un órgano en donde se llevan a cabo este proceso que es de legislación, y ese lugar se le denomina Congreso del Estado de Tabasco, o comúnmente Cámara de Diputados locales. Así se le denomina. ¿Dónde está ubicado el Congreso de Tabasco? El Congreso de Tabasco está ubicado en la capital, que es Villahermosa, en la colonia Centro, en la calle Independencia. Ahí es en donde está ubicado. Pero ¿por qué se le denomina esa colonia Centro? Por una simple y sencilla razón. Porque la colonia Centro es en donde se encuentran los 3 poderes. ¿Cuáles son los 3 poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso se le denomina la colonia Centro. Regresando a nuestro tema, ¿cómo está conformado el Congreso del Estado? El Congreso del Estado está conformado por 35 diputados, 21
son por elección y 14 de manera proporcional. Esto quiere decir que Tabasco cuenta con 21 distritos electorales. Por el número de población. Aclaro, jóvenes, una cosa son los 17 municipios, pero los 17 municipios están conformados, los 17 municipios se agrupan y de acuerdo al número de población conforman un distrito electoral. Ejemplo de ello, dos ejemplos voy a dar ahorita. Huimanguillo y Villahermosa. De los distritos electorales locales, Huimanguillo tiene un diputado para el solo Huimanguillo, pero también Huimanguillo comparte una diputación y tiene que ser con el municipio de Cárdenas por el número de población que tiene Huimanguillo. Ahora, el segundo ejemplo en este caso es Villahermosa. En Villahermosa existen 5 diputados, pero de los 5 diputados hay una diputación que es compartida con el municipio de Teapa, porque resulta ser de que Teapa y la parte oeste de Villahermosa, cuando se hace la sumatoria de la población, llegan a un mínimo y ahí es en donde conforman una diputación. Por eso les digo, es algo complicado y que ojalá me hubiese gustado explicarles a mayor detalle. Pero Tabasco está conformado por 21 distritos electorales y estos 21 distritos surgen de los 17 municipios y del número de población que existen en los municipios. Por eso hay algunos municipios que llegan a tener de 2 o más diputados. Ejemplo de ello, Huimanguillo, Macuspana, Cárdenas, Comalcalco, Centro. Se me va otro municipio, disculpen ahorita, se me va otro municipio que comparte que llegan a existir hasta 2 diputados. Regresando al tema, aquí viene algo muy interesante. 14 diputados llegan a ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que los que hayan alcanzado segundo o tercer lugar en número de votos pueden obtener diputados plurinominales de acuerdo al segundo o tercer lugar con números de votos y logran así formar 35 diputados. Ustedes dirán, jóvenes, ¿todo esto está plasmado en una ley? Sí, está plasmado en una ley y está plasmado en algo que se llama, y apréndanselo por favor, jóvenes. En este lado lo voy a pintar de color rojo. Estamos hablando que existen 2 órganos, uno federal y uno estatal. Y el federal es México. ¿En qué ley aparece esta forma de hacer leyes, o cuál es el órgano? ¿En qué ley, aparece el nombre del órgano para formar y crear y hacer las leyes? Es
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ley, nuestra Carta Magna, donde nace México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y algo muy importante, ¿en qué artículo? En el que ustedes van a realizar un trabajo, y ya les voy a explicar de qué se trata. Y para la Cámara de Senadores es en el artículo 76. Para la Cámara de Diputados es en el artículo 74. Ahora, regresando a lo que es Tabasco, ¿en dónde podemos encontrar cuáles son las facultades y las facultades y las actividades de los diputados en una ley máxima, para todos los tabasqueños? Vuelvo a repetirlo, para todos los tabasqueños dentro del territorio de Tabasco, no nacidos en Tabasco, no, dentro del territorio de Tabasco. Y esa ley es la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. ¿En qué artículo podemos encontrar cuáles son las funciones de los diputados, funciones y deberes de los diputados? Lo vamos a ver en el artículo 36. En el artículo 36, ahí están las funciones y deberes de los diputados. La tarea número 9, ¿de qué se trata? Que yo les voy a proporcionar a ustedes la Constitución Federal vigente y la Constitución de Tabasco vigente. ¿Qué tienen que realizar? Bueno, van a buscar únicamente me van a buscar dos actividades de los senadores de la República que aparecen en el artículo 76, dos actividades de los diputados federales que aparecen en el artículo 74 de la Constitución Política de México, y de la Constitución de Tabasco me van a buscar dos actividades de los diputados locales que aparecen en el artículo 36. De todas maneras, jóvenes, ustedes saben que yo sus actividades se las mando de manera digital para que puedan imprimirla y puedan leerla. Jóvenes, en la clase 8, legislación, esta es la primera parte. Hasta luego, jóvenes, cuídense mucho y de buena fe les deseo que tengan mucha salud. Saludos.